la metodología OCRA y la NIOSH, ¿no? Va a ser en este caso el uso de la metodología dependiendo del tipo de factor de riesgo. Hemos visto también agentes biológicos y ahora, último, vamos a ver agentes psicosociales. Les aclaro que en este caso la normativa, por ejemplo, no te exige que sea un psicólogo ocupacional el que realice este tipo de evaluación. Si bien es cierto, la metodología no te lo exige, porque puede ser una persona preparada, en ese caso puede ser un ingeniero, un médico, cualquier personal que tenga, digamos, especialización en lo que son prevención de riesgos laborales. Ahora las empresas tratan, sí, de que sea un psicólogo ocupacional, específicamente no en la toma de la muestra en sí, o sea, en tomar el test, ¿no? Levantar la información, sino básicamente ya por las medidas preventivas y las medidas de control que hay que tomar luego de haber hecho esta evaluación, ¿no? Eso, por ello, básicamente las empresas ahora están, digamos, queriendo que sea un psicólogo ocupacional el que lo realice, pero la norma no exige en este caso. Ya puede ser, por ejemplo, una persona preparada, nada más. Hay que recordar que en estas sesiones hemos visto, si bien es cierto, los monitoreos de ciertos agentes. Esto en realidad es bastante más amplio de lo que hemos visto, ¿no? Yo les he tratado de mostrar cómo se utilizan las metodologías, los cálculos, pero detrás hay normativas, por ejemplo, normas ISO, algunas normas técnicas. Si es que ustedes quisieran profundizar, bueno, con lo que yo les he ido brindando, pueden ir buscando, por ejemplo, más profundidad algunas metodologías, ¿no? Pero el alcance que he dado, he tratado de verdad de poder abarcar casi con bastante amplitud los temas, haciendo algunos, digamos, también cálculos y todo ello, ¿no? Entonces ahora nos vamos a enfocar con factores psicosociales. En este caso, lo de factores psicosociales no es tanto cálculo como los anteriores, ¿no? Monitoreo de ruido, evaluábamos un punto o un nivel y comparábamos con la normativa, etcétera. En este caso, la parte de factores psicosociales es bastante teórico, ¿ya? Así que espero, yo voy a estar atenta acá al chat. Si alguien quiere hacer una pregunta, voy a estar viéndolo porque como es bastante teórico, no quiero que por ahí se me duerma, porque también el horario es bastante alto, ¿no? Entonces yo voy a estar pendiente del chat, cualquier pregunta que quieran hacerme para que sea un poco más dinámica también. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué son los factores psicosociales? Son aquellas condiciones de trabajo. Hay que recordar que esto básicamente está enfocado en la parte laboral, ¿ya? Están relacionados con el trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo se hace el trabajo y cómo se origina, qué se hace, quién lo hace, con qué se hace, con quién se hace, dónde se hace el trabajo, eh, ay, discúlpeme, cuándo se hace, ¿no? Si hay alguna relación entre la organización misma del trabajo, cuál es el diseño, la estructura, o sea, los horarios del trabajo, los turnos, los puestos de trabajo, etcétera, con los contextos sociales que se establecen en el trabajo. Porque todo esto digamos, son factores de riesgo que vamos a evaluar para ver cómo nos pueden afectar, ya sea a nivel emocional, a nivel físico, etcétera, ¿no? Por eso es importante evaluar todo eso. Y acá hay algunas definiciones que nos dan algunas normativas. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo, alineado con la Organización Mundial de la Salud, en 1984 lo definieron de esta manera, que son aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo, susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud, en este caso física, psíquica o social. Engloba todo esto de los trabajadores como el desarrollo del trabajo. La ISO 45003, que sería la ISO que va a determinar cómo hacer, digamos, gestión de los riesgos psicosociales, también le da una conceptualidad. Dice que es la combinación de la probabilidad de que se produzca una exposición a un peligro relacionado con el trabajo de naturaleza psicosocial
y de la severidad de las lesiones y deterioro de la salud que puedan causar estos peligros. La Unión Europea, a través de la OSHA, también le da otra definición. Dice que los riesgos psicosociales surgen de una mala concepción, organización y gestión del trabajo, así como de un contexto social deficiente del trabajo y pueden entrañar resultados psicológicos, físicos y sociales negativos. Y esta es una norma mexicana que también le da otro concepto. Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral del trabajador debido al trabajo que está desarrollando. La norma peruana que nosotros tenemos, que es la Resolución Ministerial 375/2008, adopta esta definición, que es de la OIT, ¿ya? Así que ya no la puse porque es la misma y está basada en esta definición de la OIT y de la OMS. Entonces ahí vemos que en cualquier definición que hayamos visto, entendemos que estos riesgos psicosociales están relacionados con cómo se organiza ya sea el trabajo, cómo se gestiona el trabajo y cómo estas interrelaciones que podemos tener en el trabajo pueden entrañar daños, ya sea a nivel psicológicos, físicos y sociales. Y en esto se va a englobar este análisis de riesgo psicosocial, ¿no? Por eso viene ese término psicosocial. Algunos componentes de estos factores de riesgo psicosociales tenemos tres, como ya hemos visto. Primero, cómo se organiza el trabajo. Toda esta organización va a afectar, digamos, a la percepción que tiene la persona. Por ejemplo, ¿cuáles son los roles y expectativas que tiene el trabajador? El control de trabajo o autonomía, cuáles son las demandas propias del trabajo, gestión del cambio organizacional, el trabajo puede ser remoto y aislado, carga y ritmo del trabajo, horas y programación del trabajo, la seguridad de la continuidad del empleo y del trabajo precario. Estos son algunos, digamos, factores de riesgo. Otros pueden ser los factores sociales, que está generalmente relacionado a cuáles son las relaciones interpersonales que podemos tener con nuestros propios compañeros de trabajo, con nuestro jefe, ¿no? El liderazgo que podemos tener en la empresa, cuál es la cultura organizacional de trabajo en grupo, hay reconocimiento y recompensa en esa empresa, puedo desarrollarme como profesional, desarrollo la carrera, hay apoyo, supervisión, civismo y respeto, equilibrio entre el trabajo y la vida, violencia en el trabajo, acoso, intimidación, bullying, etc. Y otros factores de riesgo vienen a ser cuál es el entorno del trabajo, equipos y tareas peligrosas. Por ejemplo, en el entorno de trabajo podemos entender si los equipos son inadecuados, hay algunas malas condiciones del lugar de trabajo como falta de espacio, mala iluminación, un ruido excesivo también puede ocasionar que nos pueda afectar, trabajando también en condiciones o situaciones extremas, altas o bajas temperaturas, trabajando en entornos inestables como zonas de conflicto, etcétera. Todos estos factores, que lo hemos dividido en tres, son aquellos que van a incidir en la respuesta que la persona pueda tener. Y de acuerdo a esta respuesta, puede ocasionar de que nos, digamos, podamos tener algún tipo de riesgo que podría ser el poder estar afectados de estrés, de acoso, etcétera. ¿No? Eso lo vamos a ver luego. Pero básicamente son estos tres grupos de factores. Entonces, entre estos ya más generales, estos factores de riesgo psicosociales, podemos tener la condición de trabajo, factor psicosocial, el contenido del trabajo, los componentes que hay que analizar y los que se van a evaluar específicamente en el cuestionario que vamos a ver que va a ser la metodología que se va a usar, es si los ciclos son muy cortos, hay fragmentación del trabajo, complejidad excesiva, trabajo sin sentido. A veces algunas personas pueden sentir que lo que están haciendo no los llena, no los gratifica como profesionales, etcétera. La duración es excesiva o demasiado corta, hay repetitividad, poca variedad, escaso valor de las tareas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la carga de trabajo, ritmo de trabajo, se puede sentir de repente que hay una sobrecarga laboral,
hay un ritmo alto o impuesto o inadecuado, uno ya se siente demasiado cansado, los plazos son inflexibles, mal planificados o no adoptados, tenemos jefes que de repente todo lo quieren para ayer, eso también nos va a generar cierto estrés. Los niveles de concentración, atención continuada, interrupciones, imprevisibilidad, etcétera. No sé, demasiada multitarea. Todo ello, toda esa carga de trabajo, ritmo de trabajo, también son componentes que hay que analizar. Otro también condición es el tiempo de trabajo. Hay personas, por ejemplo, que trabajan solamente turno diurno, pero hay otros que puede ser que su trabajo sea rotativo, ¿no? Ahí hay que hacer una evaluación también de cómo este tipo de tiempo de trabajo puede afectar la calidad de vida de la persona. En este caso, de repente, algunas duración de jornadas son excesivas. Algunos, por ejemplo, me ha tocado a mí trabajar turno de 12 horas. No ha sido rotativo, pero sí es bastante cansado, ¿no? Es como a veces trabajamos 10 horas es lo máximo que he visto que algunos trabajamos por el hecho de que se considera el almuerzo y todo esto, bueno, 10 horas, ¿no? Y algunos no trabajamos sábados. Toda esa organización del trabajo también afecta a la respuesta de la persona, ¿no? Por ejemplo, trabajos algunos fines de semana, hiperconectividad. Salió una ley, por ejemplo, cuando salió la ley esta del teletrabajo y el reglamento, que la persona tenía derecho a desconectarse, ¿no? Por ejemplo, por cuestión de teletrabajo, pues les podían escribir a cualquier hora de la noche, pero con esta ley ya te protegías, tenía que cumplir tu turno de trabajo, porque eso también genera cierto estrés, cierta incomodidad, ciertas respuestas de las personas cuando sienten esta cierta carga laboral. Otra condición de trabajo sería la participación y control. Los componentes a analizar serían falta de autonomía temporal o decisional, dificultad para tener iniciativa y participación, imposibilidad de realizar propuestas, déficit de liderazgo. La persona se siente de que no forma parte, o sea, que su voz no es escuchada, de repente tiene propuestas, pero el jefe es tan intransigente que simplemente se cierra con una idea, etcétera. Desempeño del rol, indefinición, conflicto con valores propios, papeles o funciones contradictorias entre sí, ambigüedad, sobrecarga, responsabilidad sobre personas, etc. Y el desarrollo profesional, una promoción inadecuada o insuficiente, sienten que hay un estancamiento en su carrera profesional, condiciones contractuales precarias. Ahora algunas empresas pues siempre estilan hacerte contratos simplemente de 3 meses. Eso no te provee a ti ningún tipo de seguridad. Más bien lo que te puede generar es cierta ansiedad, ¿no? Y no te deja pues hacer tus actividades de tal manera que te sientas totalmente libre, tranquilo para realizar tus actividades. Inadecuada remuneración, insuficiente formación o capacitación, déficit de compensación, reconocimiento de estatus, inequidad, etcétera. Otro condición de factor puede ser las relaciones interpersonales o el apoyo social. En este caso hay que analizar escaso o inadecuado apoyo social, mala calidad de relaciones personales, situaciones conflictivas. Si una persona trabaja, generalmente todos formamos parte de un equipo de trabajo, tener ese tipo de relación con el compañero de trabajo genera también cierta ansiedad, cierto estrés, cierto fastidio, no te deja hacer las cosas tranquilamente, etcétera, ¿no? Y otra condición de trabajo, por último, vamos a ver, son los equipos de trabajo y exposición a otros riesgos. Por ejemplo, los componentes a analizar en este caso serían tecnologías, equipos, herramientas, diseño y mantenimiento, adecuación al entorno físico, exposición a peligros, etcétera. Eso es lo que hemos visto, son algunos factores de riesgos psicosociales que hay que analizar, ¿no? Para poder hacer una buena gestión de estos riesgos, ¿no? Ahora, ¿por qué gestionamos los factores de riesgos psicosociales? Por dos motivos importantes. Generalmente, antes más era por la parte legal. Sí o sí, bueno, es obligatorio, si es legal es obligatorio y bueno, las empresas lo tienen que hacer. Pero últimamente con todo lo que ha salido de la ley de salud mental, por lo de que estuvimos encerrados en la pandemia, por lo del COVID, hubo bastantes trastornos y estrés y todo ello, ¿no? Que hicieron que los riesgos psicosociales aumentaran. Entonces ya las empresas ya no solamente se preocupan de tener un cumplimiento legal, sino también por el bienestar del personal. Entonces, en el Perú, ¿cuál es la normativa que nos va a regular que se tenga que realizar estos monitoreos psicosociales?
en los entornos laborales es el reglamento de la ley número 29783, ya que es el Decreto Supremo 005/2012 TR. Este reglamento que me establece algunas disposiciones para identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales en el trabajo. Y también hay una ley, que es la Ley de Salud Mental, la ley número 30947, que va a reforzar la importancia de identificar y prevenir los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, ¿no? En este caso, por ejemplo, como les decía, ya la Ley de Salud Mental sí está básicamente enfocado en la parte de psicología, ¿no? Entonces ahí trabajan de la mano los ingenieros, los técnicos, los médicos, los psicólogos, etcétera. Otro punto importante es porque hay beneficios también para la empresa realizar la gestión de estos factores, porque la adecuada gestión de los riesgos psicosociales, la eliminación y control de los factores de riesgo no solo ayudan a preservar la salud del personal, sino que proporcionan grandes oportunidades para optimizar la gestión empresarial. Ya la mejora, digamos, ¿no? La innovación y el fomento de la responsabilidad social y la mejora de la calidad de vida laboral. Con una adecuada gestión de estos riesgos, lo que se consigue son algunos beneficios, como por ejemplo la reducción de los costes por bajas por enfermedad laboral, minimización de la rotación de personal y pérdida de talento, control sobre las situaciones de acoso, minimización de los trastornos conductuales, reducción de los costes derivados de sanciones, incremento de la productividad y mejora del clima laboral, ¿no? Entonces, cuando se hace una buena gestión de los factores de riesgo psicosociales, quiere decir gestión con identificarlos, luego tratarlos, ¿no? Y luego implementar medidas de control, las empresas y los trabajadores salen favorecidos de una adecuada gestión. Ahora vamos a ver cuál es la relación de los daños de origen psicosocial. En realidad vamos a tener que, sí van a tener relación ya sea a nivel físico, fisiológico, mental y algunos social, etcétera, nuestras relaciones interpersonales. En el ámbito físico y fisiológico se pueden contraer algunas enfermedades coronarias. Por ejemplo, antes se decía, antes que no se veía mucho el tema del estrés laboral, la ansiedad, el acoso, etcétera. Algunas personas decían que somatizaban este tipo de, cuando sentían cierto estrés, lo somatizaban, ¿no? Entonces decían, pero ¿por qué? ¿A qué se debe esto si no tiene ninguna enfermedad? O sea, en relación a haberse sacado un análisis, digamos, un hemograma, ¿no? O se le ha hecho un análisis, se le ve externamente, no se le ve ningún daño porque la persona está así. Entonces, cuando se llega a tener ya entendimiento con respecto al estrés, se puede interrelacionar lo que esto puede ocasionar a nivel físico de la persona. Uno de ellos son las enfermedades coronarias, hipertensión arterial, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, algunos trastornos dermatológicos también. Si la persona está muy estresada, está con bastante carga, va a tener algún tipo de interacción externa, por ejemplo, erupciones, sequedad de la piel, irritación, alopecia. No sé a quién le ha pasado, pero a mí me ha pasado, lo he vivido en carne propia cuando hemos estado encerrados por la pandemia. Se me empezó a caer demasiado el cabello, por el mismo hecho de estar encerrados nos genera cierto estrés, ansiedad, y entonces tuve que tomar algunas medidas, ¿no? En ese caso nos da alopecia, trastornos endocrinos y hormonales, diabetes de tipo 2, que son básicamente los que son adquiridos por el estrés, por la ansiedad, no son básicamente por haber consumido tanto azúcar, tantos carbohidratos, es por este tipo, el emotivo que le llaman. Patología, tiroidea, obesidad también, algunos trastornos gastrointestinales, por ejemplo, molestias gástricas, úlceras digestivas, colon irritable, trastornos respiratorios, asma, alergias, apnea del sueño, algunos trastornos musculoesqueléticos como contracturas, tensión muscular, sobrecargas musculares, trastornos inmunológicos también, depresión del sistema inmunitario, infecciones frecuentes, aumento de la vulnerabilidad y contagios, etcétera. Eso es con respecto al ámbito físico y fisiológico, pero también hay un daño en el ámbito cognitivo porque puede
ocasionar que tengamos déficit de atención, dificultades de concentración, déficit de memoria, enlentecimiento del pensamiento, dificultad para procesar alguna información más compleja, obsesiones, pensamientos recurrentes, etcétera. En el ámbito emocional también nos va a afectar, nos va a impactar. Por ejemplo, podemos tener irritabilidad, ansiedad, temor, fobias, impulsividad, desconfianza, tristeza, apatía, depresión, la vida emocional, etcétera. Y en el ámbito conductual, sedentarismo, tabaquismo, abuso de alcohol, automedicación, abuso de sustancias, conductas peligrosas o temerarias, hábitos de sueño inadecuados, alimentación inadecuada, consumo excesivo de azúcares, respuestas agresivas, cambios en tiempos de reacción, alteraciones de la conducta sexual, estado de somnolencia o hipervigilancia, aumento de errores, conductas antisociales, falta de puntualidad, absentismo laboral, etcétera. Todo eso puede ocasionar el tener, digamos, este origen psicosocial, ¿no? Estos factores de riesgo psicosociales. En el ámbito social va a impactar porque podemos tener o sentir también o generar acoso, algunos aislamientos, conflictos, discusiones, agresiones, ausencia de comunicación, etcétera. Otras consecuencias de la exposición a los factores de riesgo, ya hemos visto todo lo que puede impactar directamente a la persona. Otro puede ser que esta presencia de estos factores de riesgo psicosocial, como la comunicación deficiente o inadecuada, un ritmo de trabajo alto continuado, la no realización de pausas, etcétera, pueden estar en ocasiones en el origen de un gran número de accidentes de trabajo. Si una persona no está totalmente concentrada en su trabajo, tiene cierta depresión, está preocupado, tiene estrés, etcétera, eso también provoca que haya un aumento de los accidentes de trabajo. Uno puede ser accidentes de tráfico, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, tenemos una persona que su jefe, digamos generalmente área de ventas que salen, ¿no? O área de proyectos que tiene que hacer un tipo de gestión. Y tiene que salir por orden de su empleador, ¿no? Si tiene un accidente afuera, ya sabe que es un accidente de trabajo, porque está yendo por orden del empleador. Bueno, entonces, debido a que no ha habido una buena gestión, digamos, del tiempo, ¿no? Esto va a ocasionar que la persona vaya con prisa, no realice ciertas pausas, descansos adecuados. Entonces, este estrés generado puede influir en la percepción del riesgo, aumentar los tiempos de reacción, generar ansiedad, agresividad y incrementar el riesgo de accidentes laborales de tráfico. En resumen, ¿cuáles son los principales ay, perdón, esto que dice acá? Resumen de consecuencias principales de la exposición a los factores de riesgo. Estamos viendo que es estrés, ¿no? Consecuencia ya directa a la persona, violencia, trastornos musculoesqueléticos, patología no traumática, accidentes de trabajo, puede ser de tráfico, otros accidentes de trabajo, abandono prematuro de la empresa, absentismo laboral, presentismo, ¿no? Esos son algunos, digamos, consecuencias principales de la exposición a los factores de riesgo que ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la interacción ahora entre la ergonomía versus la parte psicosocial? Esta es una fuente de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, algunas profesiones sanitarias en ergonomía tenemos manipulación manual, posturas forzadas. Y en psicosociales podemos tener algunas demandas emocionales, trabajo a turnos. Las personas, por ejemplo, los médicos, ¿no? Los enfermeros que trabajan en emergencia, trabajan turnos a veces de 24 horas seguidos, turnos excesivamente largos. Entonces eso hay una demanda emocional. Luego vamos a ver qué es la doble presencia también, que es una dimensión de estos agentes psicosociales que se van a tener que evaluar. Violencia de clientes y familiares, etcétera. Por ejemplo, si en las guarderías hay manipulación manual, posturas forzadas para poder levantar a los niños, y en la parte de psicosocial hay algunas demandas emocionales también. Por ejemplo, empleados del hogar, limpieza, manipulación manual, posturas forzadas y en psicosociales, horarios asociables, violencia, por ejemplo, si se trabaja aislada.
Hoteles y restauración, manipulación manual, movimientos repetitivos, por ejemplo, el cortar. Y en psicosociales, trabajo desbordante o intenso, trato con el público, violencia y acoso. Recuerdo haber también trabajado hace años en un restaurante, era cuando estaba en la universidad. Eh, es demasiado estresante en el turno, en el momento en el cual tiene que, o sea, es la hora del almuerzo, ¿no? A esa hora, pues, el trabajador que trabaja en un restaurante no puede, digamos, parar. Tienes clientes que te llaman por acá, por allá y tienes que estar totalmente activa. Entonces, en ese momento hay demasiado trato con público, algunos están desesperados, quieren que les atiendas ya, hay un estrés. En realidad hay estrés casi para cualquier tipo de trabajo si no sabemos organizar bien nuestros tiempos, ¿no? Pero en este caso ya son, por ejemplo, los médicos que trabajan 24 horas y en este caso los que atienden en restaurantes, pues hay momentos en los que sí tienen alta carga laboral, ¿no? Y hay que tener una buena, digamos, am, estructura emocional fija para no dejarnos influenciar por estos factores externos, ¿no? Y por ejemplo, acá podemos ver varios ejemplos. En el trabajo de oficina, los movimientos repetitivos que ya hemos visto en ergonomía, posturas forzadas, dolor de espalda debido a una postura sedante. ¿Y cuáles pueden ser estos riesgos psicosociales que se pueden presentar? Falta de control sobre el trabajo, interrupciones frecuentes y el trabajo monótono, ¿no? De siempre estar ahí las 8 horas sentada haciendo el trabajo en la computadora, básicamente. Entonces ahí tenemos algunos, digamos, relación entre la ergonomía y la parte psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial van a ocasionar que haya una psicopatología ocupacional. Y en este caso vamos a ver tres grandes psicopatologías que son bastante conocidos. Uno es el síndrome de Burnout, también es conocido como síndrome de estar quemado. Ahorita lo vamos a ver bien al detalle. Otro es el estrés laboral, que la mayoría también conocemos, que se lo conoció como la pandemia del siglo, ¿no? Porque todo el mundo estaba con estrés. Y otro es el moving, que también se conoce como el acoso laboral. Vamos a ver esos tres grandes, eh, digamos, efectos que se pueden tener al estar expuestos a los factores de riesgo psicosociales que ya hemos visto anteriormente. El síndrome de Burnout, también conocido como el síndrome de desgaste profesional o síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga en el trabajo, fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral debido a su capacidad para afectar la calidad de la vida, salud mental e incluso poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre. Porque ya hemos visto, no solamente se trata de que, bueno, me afecta acá mi mente y bueno, me deja irritable un momento, no, esto también se puede pasar a tener ciertos, afectarnos físicamente y fisiológicamente, a la salud. ¿No? Podemos tener, como ya hemos visto, alteraciones cardíacas, afectaciones gastrointestinales, dermatológicas, etcétera. Entonces, no es algo que simplemente, bueno, estás cansado, descansa. No, no es así. Cuando llegamos a este punto de síndrome de burnout, sí nos puede afectar hasta poner en riesgo la vida, ¿no? Como dice acá, de la persona que sufre. Es una respuesta, y esta ya es la terminología que se utiliza, es una respuesta al estrés laboral crónico y hay que entender que es a largo plazo y acumulativo. No es que tú el síndrome de Burnout lo sientes al instante, a veces no se siente. Cuando llegues al punto recién de haber pasado todo este tiempo, de haber soportado cierto estrés, entonces recién tienes ese tipo de respuesta, ¿no? Llegas a un punto que ya no puedes soportar más y hasta las personas llegan a renunciar y ya no les importa nada. Está integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Realmente uno puede llegar a sentirse totalmente agotado. Me ha pasado, lo he sufrido, no he llegado hasta este punto porque tuve que tomar medidas preventivas, pues, ¿no? Antes de llegar hasta ese punto. Ah.
Ya está. Entonces, el problema va más allá. Un individuo que sufre síndrome de burnout posiblemente va a dar un servicio deficiente a los clientes, ¿no? No vas a estar desganado, vas a tener un cliente y a ti pues, lo vas a tratar mal, etcétera. No vas a ser inoperante en tus funciones, tendrás un promedio mayor a lo normal de ausentismo, no vas a querer ir a trabajar, vas a querer faltar, etcétera, exponiendo a la organización a pérdidas económicas y fallos en la consecución de metas. Entonces, ¿cuáles son algunos factores de riesgo que hacen de que se dé esta afectación de síndrome de burnout? Uno de ellos puede ser características del puesto y ambientes de trabajo. Uno puede ser los turnos laborales, como ya hemos visto. Puede ser que sea un trabajo de bastante horario de trabajo muy grande, de 12 horas, rotativo. ¿No? La seguridad y estabilidad en el puesto no te dan cierta seguridad. Ahora, con los contratos que les comentaba de 3 meses, no te dan nada de seguridad, ¿no? La antigüedad profesional, el proceso excesivo o el escaso, la incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones. Te sientes incapacitado a poder adaptarte a estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, a las personas ya bastante adultas que seguían trabajando, pues, ¿no? Le chocó demasiado todo esto del teletrabajo porque no podían usar estas herramientas digitales que te permitían hacer teletrabajo, por ejemplo, usar el Teams, el Zoom, el Google Meet, se les ha hecho un poco complicado. Entonces, eso también les provoca cierta ansiedad, cierto estrés. La estructura y el clima organizacional, la oportunidad para el control y la retroalimentación. Estas son características, digamos, del puesto y el ambiente de trabajo. Pero hay algunos factores personales también que pueden acrecentar que podamos padecer el síndrome de burnout. Por ejemplo, uno de ellos es el deseo de destacar y obtener resultados brillantes. No nos damos la oportunidad ni siquiera de equivocarnos. Un alto grado de autoexigencia, baja tolerancia al fracaso, perfeccionismo extremo, necesitan controlarlo todo en todo momento, te provoca ansiedad y te provoca el querer llegar a este punto, ¿no? Sentimiento de indispensabilidad laboral, son muy ambiciosos, dificultad para conocer y expresar sus emociones, impacientes y competitivos, por lo que les es difícil trabajar en grupo, idealismo. Esos son algunos factores que pueden acrecentar que podamos sufrir el síndrome de burnout. Y algunas consecuencias, como ya hemos visto en general, cuando son factores de riesgo psicosociales, también tenemos algunas consecuencias, síntomas psicosomáticos, síntomas emocionales y síntomas conductuales. En los psicosomáticos podemos tener algunos dolores de cabeza, dolores musculares, pérdida de peso, dolores en el pecho, hipertensión, resfriados frecuentes. En los síntomas emocionales podemos tener irritabilidad, ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo, depresión, frustración, aburrimiento, desorientación, impaciencia, sentimientos de soledad y vacío, impotencia, sentimientos de omnipresencia. Y cómo nos puede afectar conductualmente, es que podemos tener cinismo, no hablamos, apatía, hostilidad, sarcasmo, pesimismo, relaciones interpersonales distantes y frías, tono de voz elevado, siempre estamos a la defensiva, ¿no? Y cuando nos dicen algo, tenemos que tener que gritar, llanto inespecífico, dificultad de concentración, incremento de los conflictos con los compañeros, disminución de la calidad de servicio prestado, etcétera. En este caso, hay que considerar que no todos nos vienen todas estas consecuencias, ¿no? Cada uno va a depender también del tipo de personalidad que tenemos, pero básicamente son cosas negativas, consecuencias negativas que puede pasarnos cuando llegamos a padecer de síndrome de burnout. Ya hemos visto cuáles son algunos factores de riesgos que hay que tratarlos antes de llegar a este punto, porque sí, cuando llegamos a este punto, simplemente nos afecta ya de una manera bastante emocional, ¿no? Otro que vamos a considerar es el estrés laboral. Bueno, el estrés, como les decía, se ha conocido como la pandemia del siglo. El estrés se puede definir como la respuesta, y vamos a ver, es fisiológica, o sea, tu cuerpo responde psicológica, mentalmente, y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas, ya sea por uno mismo, por su mismo carácter, por su misma forma de ser, y externas, ¿no? Por el mismo trabajo. El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona
el puesto de trabajo y la propia organización. La persona percibe que no dispone de recursos suficientes para afrontar la problemática laboral y aparece la experiencia del estrés, ¿no? Por ejemplo, me dan demasiado trabajo y me dicen un tiempo definido y yo siento que con los recursos que me dan no voy a llegar a ese objetivo. Entonces eso me va a provocar estrés. Algunos factores de riesgo que van a hacer que se acreciente esto son los distintos tipos de estrés provocan problemas de salud, como problemas de trastornos psicosomáticos, ansiedad, depresión o afecciones cardíacas, entre otras. Por lo que es fundamental conocer los factores de riesgo, ¿no? Que van a desencadenar esta alteración. Por ejemplo, en uno de ellos tenemos que son los factores laborales. Entre estos tenemos los factores físicos, que puede ser la iluminación, el ruido, si estás en un área donde hay demasiado ruido, que no te deja concentrarte, poder terminar tu trabajo en los tiempos que te has propuesto, alcanzar tus objetivos, te va a generar estrés. La temperatura, si estás en un lugar donde hay alta temperatura, estás sudando todo el tiempo, también te genera estrés. O también bajas temperaturas, ¿no? Entre los factores químicos puede ser algún uso de sustancias químicas que se tengan que usar en el trabajo, ¿no? Factores dependientes del trabajo. Uno de ellos puede ser la carga mental, es la cantidad de energía y la capacidad mental que la persona tiene que desarrollar para realizar su trabajo. Una carga mental excesiva desemboca también en fatiga psicológica. Y control sobre el trabajo. Es el grado de tensión que permite al individuo controlar las actividades a realizar. Si yo siento que no tengo control sobre mi trabajo, no puedo disponer de mis tiempos, no puedo organizarme, esto va a generar que me provoque un estrés, ¿no? Esta respuesta a esa cantidad excesiva de trabajo. Otros son los factores dependientes de la organización del trabajo, por ejemplo, la jornada laboral, la productividad, el salario, horas extras, inseguridad en el empleo, pluriempleo, promoción profesional, relación con los superiores. El no tener una buena relación con el jefe, con la persona que es nuestro superior, también nos genera estrés. Algunos factores familiares, por ejemplo, las relaciones conyugales, relaciones con los hijos, educación de los hijos, convivencia con ancianos, cuidado de familiares enfermos, convivencia con personas sin empleo, promoción profesional, relaciones con los superiores. En este caso, en los factores familiares, eh, esto impacta mucho más en la persona, porque ya no se trata de personas que no tienes un lazo más cercano, ¿no? Ya son parte de tu familia. Entonces, cuando se tiene ese tipo de, digamos, de situaciones, ya las empresas tratan, por ejemplo, de aplicar ciertas políticas que minimicen esta carga. Por ejemplo, conozco empresas que, bueno, según la ley yo tengo entendido que cuando fallece una persona cercana, ¿no? De primer grado, me parece que es de parentesco, te dan 2 días de descanso, ¿no? Para que la persona pueda reposar, bueno, tenga sus días de luto. Pero conozco empresas, por ejemplo, en la que laboro, que como política ya de la empresa, para poder minimizar esta carga de estrés, el haber perdido pues a un familiar, ansiedad, tristeza, todas las emociones que se pueden generar al tener la pérdida de un familiar cercano, te dan 7 días de descanso, ¿no? Para que la persona pueda estar alejada del trabajo totalmente y pueda reposar y pueda pues tener ese tiempo de luto, que obviamente no siempre es una semana, ¿no? A veces tenemos los que hemos perdido familiares, cercanos, padres, hermanos, etcétera, podemos saber de que a veces el luto se puede llevar todo un año, ¿no? Pero esas son políticas que las empresas dan para minimizar estos factores de riesgo que pueden tener su personal. Algunos factores personales también van a acrecentar digamos, este estrés. Uno, la personalidad del individuo. Siempre la personalidad del individuo afecta directamente y es un factor de riesgo directo, ¿no? Porque, como ya hemos visto en el anterior caso, si la persona es bastante competitiva, si es bastante perfeccionista, eso acarrea de que quieres hacer las cosas mejor y te va a generar, pues, en el que anterior que vimos que era el síndrome de Burnout. En este caso,
del estrés es lo mismo. La personalidad del individuo, por ejemplo, algunos que pueden ser agresivos, competitivos, muy ambiciosos, irritables y en la alerta constante, van a tener generalmente mayor estrés laboral. Y es por su misma característica de personalidad. En cambio, las personas que no son tan competitivas, no son agresivas, prefieren el trabajo en equipo, el apoyo, delegar responsabilidades, tienen menos estrés. ¿No? Por ejemplo, tuve el caso de un jefe anteriormente que paraba estresado. ¿Por qué? Porque no podía delegar. Sentía que él tenía que hacerlo todo. Entonces, al sentir esto y al no delegar, a nosotros como personal digamos, nosotros nos sentíamos bajoneados porque sentíamos que no teníamos el respaldo del jefe para que pueda él confiar en nuestras capacidades. Entonces también nos generaba cierta ansiedad, ciertas situaciones de factores de riesgo psicosociales. Y en su caso de él, pues al no poder delegar, pues sentía que él tenía toda la carga, por más que tenía personal, digamos, por debajo de él, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo que se evalúan haciendo las evaluaciones correspondientes, ¿no? Otro puede ser, como factores personales, otras clasificaciones de personalidad. Tenemos que algunas personas son conflictivas, introvertidas, personas ya con ansiedad y personas dependientes. ¿Cuáles son las consecuencias de tener estrés laboral, ¿no? Alteraciones físicas, podemos tener alteraciones digestivas parecido a lo del síndrome de Burnout, úlcera de estómago, colon irritable, alteraciones respiratorias, alteraciones nerviosas, dolores de cabeza, pérdidas de memoria, insomnios, cambios de humor constante, algunas alteraciones sexuales, alteraciones dermatológicas, alteraciones musculares, cardiovasculares e inmunológicas, ¿no? Infecciones frecuentes, herpes, etcétera. Y algunas alteraciones psicológicas, preocupación excesiva, falta de concentración, falta de control, desorientación, olvidos frecuentes, consumos de fármacos, bloqueos mentales. Y esas alteraciones también dan lugar a siguientes alteraciones de conducta: temblores, tartamudeo, hay imprecisión para expresarnos, comer excesivamente. Algunas personas que son ansiosas se calman comiendo, ¿no? Les da la ansiedad de comer, u otros tienen conductas impulsivas. Entonces vemos que el estar eh, expuestos a ciertos factores de riesgos nos van a alterar, ¿no? Por eso hay que cuidarnos bastante de esto. Y otro punto que quería ver era el moving, que también se le llama el acoso laboral. En los años 80 se utilizó el término moving para denominar una forma de violencia en el trabajo. Ya este término proviene del verbo inglés to move, que significa acosar, asaltar, atropellar, atacar en grupo a alguien. Entonces, el acoso laboral, ¿cómo se definió? Como aquella situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema y de forma sistemática. Hay que diferenciar en este caso con el hostigamiento sexual. Es diferente el acoso laboral al hostigamiento sexual. En el caso de Perú ya tenemos una normativa para hostigamiento sexual, ¿no? Recuerdan que también se tiene que, si tienes más de 20 trabajadores, así como el Comité de Seguridad Salud en el Trabajo, también se tiene que implantar un comité contra el hostigamiento sexual, ¿no? Que generalmente lo lidera el área de recursos humanos. Y también es como tipo paritario cuando es el Comité de Seguridad Salud en el Trabajo, que tiene que ser parte del empleador y parte del trabajador, digamos. Así también tiene que ser bipartito el comité de hostigamiento sexual del empleador y representante de los trabajadores, y aparte de eso se añade de que tiene igual cantidad de número de sexos. No sé, dos hombres, y tiene que haber igual cantidad de mujeres, dos mujeres. Entonces, ese es en el caso de hostigamiento sexual. Es muy distinto al moving, que es el acoso o hostigamiento laboral. ¿Ya? En ese caso es una conducta abusiva, consciente y premeditada, realizada de forma sistemática y repetitiva, que atenta contra la dignidad o la integridad psicológica o física de un trabajador o trabajadora, ¿no? También se denomina acoso psicológico o psicoterror laboral. Entonces, hay que entender que no todo es acoso laboral, ¿ya? Hay que recordar esto, que debe ser realizada de forma sistemática y repetitiva, ¿ya?
que atenta contra la dignidad o la integridad psicológica o física de un trabajador. Entonces, ¿qué es lo que no es acoso laboral? Es importante tener presente que muchas situaciones ingratas, a veces en el trabajo, no constituyen necesariamente acoso, ¿no? Lo que diferencia el acoso laboral de otros problemas similares en el trabajo es la intención de causar daño, el focalizar la acción en una o varias personas de forma, esto es lo importante, repetida y por un periodo continuado de tiempo. En ausencia de estas características, o sea, que sea repetida, ¿no? Podemos hablar de factores de riesgos en la organización del trabajo. Se puede ser un factor de riesgo, más no un acoso laboral. Hechos aislados de violencia tampoco, por muy intensos que sean, no constituyen acoso laboral. Tampoco situaciones permanentes de estrés laboral, de agotamiento en el trabajo, malas condiciones laborales, de higiene o seguridad, ni una mala gestión del personal. Por ejemplo, acá lo que no debe considerarse acoso es estrés laboral, ¿no? Ya hemos visto, se percibe un incremento de la eficacia y rapidez en el desempeño de una tarea sin intención de humillar. Simplemente te delegan tanto trabajo, carga laboral, que tú te sientes saturada y te da estrés. Pero eso no es acoso. Otro, conflictos. Igualdad teórica de las partes implicadas. No hay relación dominante-dominada. Estilos de mando autoritarios. Todos reciben el mismo trato y está a la vista de todos, ¿no? No es que a mí sola me den ese trato, sino todos, ya la persona pues que delega, la persona que es líder, entonces no es una persona que haga las cosas bien, ¿no? Agresiones esporádicas, malas condiciones de trabajo, que no haya buena iluminación, que haya la temperatura muy alta, eso no es acoso tampoco laboral. Coacciones profesionales, críticas constructivas, evaluaciones, traslados, si son conforme a contrato, no es acoso laboral. Otras formas de violencia, violencia física y sexual, no constituyen de por sí un acoso, aunque pueden venir precedidas por una situación de este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las tipificaciones para considerar una conducta de acoso laboral? Ataques a la víctima con medidas organizacionales. Vamos a leer algunos, ¿ya? Después ya cuando les compartan las diapositivas lo van a poder ver en detalle. Por ejemplo, el superior restringe a un subordinado las posibilidades de hablar. Cambiar la ubicación de un trabajador separándolo de sus compañeros. Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. Pero recuerden, eso tiene que ser repetitivo, ¿ya? Eso no hay que olvidarnos, este característica para que sea un acoso laboral. Asignar tareas degradantes a un trabajador. Otro, ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social. Rehusar la comunicación con un trabajador a través de miradas y gestos, no comunicarse directamente con ella o no dirigirle la palabra. Tratar a un trabajador como si no existiera, si lo hace repetitivamente. Entonces, eso sí ya se considera un acoso. Ataques a la vida privada de la víctima, por ejemplo, criticar permanentemente la vida privada de un trabajador, terror telefónico llevado a cabo por el acosador, hacer parecer estúpido a un trabajador, mofarse de las discapacidades de un trabajador, imitar con burla los gestos y voces de un trabajador, mofarse de la vida privada de un trabajador. Todo esto se considera acoso laboral sin olvidarnos que tiene que ser repetitivo y constante, ¿ya? Violencia física. Amenazas de violencia física contra el trabajador, uso de violencia menor, maltrato físico, ataques a las actitudes de la víctima. Por ejemplo, ataques a las actitudes y creencias religiosas o creencias políticas de la persona, mofas a la nacionalidad de un trabajador, también es acoso laboral si se hace repetidamente. Agresiones verbales, gritos e insultos contra un trabajador, críticas permanentes, amenazas verbales y rumores, hablar mal de un trabajador a su espalda, difundir rumores acerca de un trabajador. ¿Cuáles serían los tipos de acoso que se tienen? Tenemos, por ejemplo, el moving descendente. Es el más frecuente. Descendente por, se dice el término, ¿no? Porque va a ir desde un superior hasta un subordinado, ¿no? O sea, entre un jefe la persona que está a su cargo. En este caso, lo podría hacer por asegurar su posición jerárquica, reducir la influencia social de algún subordinado o forzar al abandono voluntario sin proceder al despido legal, porque sería más costoso para la empresa. No lo acosa tanto que la persona se siente ya tan cansada que renuncia, pues, ¿no? Entonces, eso le conviene a la empresa, porque ya no va a tener que pagar algunos beneficios sociales. Otro es el moving horizontal, que se puede producir entre compañeros, ¿no? Por ejemplo, ya puede ser por una enemistad personal o ya sentirle cólera o inquina,
forzar para que acepte las normas implícitas del grupo, por falta de actividad o aburrimiento, simplemente por chacota, ¿no? Por hacer la hora a la persona, personas físicas o psíquicamente débiles o distintas, raza, sexo, religión, ser extranjeros, etcétera. Y moving ascendente es el acoso a un superior por parte de sus subordinados. Eso no se da mucho, pero se puede dar, ¿no? Por ejemplo, un grupo de subordinados se rebela contra el nombramiento del jefe, porque puede ser que alguno de los chicos de este grupo pues haya deseado ese puesto de trabajo. Otro método de mando no aceptados, parcialidad, arrogancia, autoritarismo. Esos son tipos de acoso que puede haber, pero siempre recordemos que debe ser repetitivo, ¿ya? Eso no hay que olvidar, para que sea considerado acoso laboral. Algunos factores de riesgo que tenemos para el moving son que los expertos han mencionado algunos factores que pueden ser, por ejemplo, un inadecuado diseño de los puestos de trabajo y la falta de definición de las funciones y tareas de cada persona. El no tener el puesto de trabajo bien definido es algo que genera estrés, ansiedad y a la larga puede generar un acoso, ¿no? Es bastante importante que cuando una persona llega a un puesto de trabajo se le designen realmente cuáles son las actividades y las tareas que va a realizar. Una falta de valoración de los empleados por parte de la organización, un adecuado liderazgo, sistemas de comunicación ineficaces, falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones, lugares de trabajo con exposición a altos niveles de exigencias y presiones, inexistencia de políticas de manejo y resolución de conflictos, falta de políticas sancionadoras de las direcciones de la organización para las conductas de acoso. Consecuencias sobre la víctima. La exposición de la víctima al acoso laboral provoca una gran tensión de los trabajadores que son acusados, ¿no? Por ejemplo, esto les puede dar ansiedad, inquietud, fatiga, trastornos de sueño, depresión, apatía, desmotivación laboral, estrés postraumático, ¿no? Hasta que al final la víctima, pues, de tanto cansancio, pues renuncia y se va. Otro, ¿cómo puede afectar a la empresa y a la sociedad? El acoso no solo va a producir daños a la víctima, no sea al trabajador directamente, sino también va a afectar al funcionamiento de la organización. Por ejemplo, menor rendimiento del trabajo. Las personas que se sienten vulneradas, se sienten acosadas, no van a rendir de igual manera, ¿no? Hay asentismo laboral, no van a querer ir al trabajo, mayor número de accidentes de trabajo, perdón, mayores costes a la empresa por baja de los trabajadores, afecta el clima laboral, afectando la colaboración, cooperación, la interrelación entre los trabajadores y alteración a la sociedad, hay incremento en los gastos sanitarios, porque esto de acá afecta, ya saben, fisiológicamente a la persona, pérdida de principios y valores. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se gestionan estos riesgos psicosociales. Primero que hay que identificarlos y evaluarlos. Hay que planificar cuál va a ser la actividad preventiva, cuál va a ser la intervención psicosocial y por último evaluar el seguimiento y el control. Es como un ciclo del PHBA, ¿no? ¿Cuál es la normativa que me dice directamente que hay que hacer un monitoreo de agentes psicosociales? En la ley, la 29783, en el artículo 56, me habla sobre la exposición de zonas de riesgo, que el empleador es el responsable. Prevé que la exposición a los agentes, en este caso específicamente psicosociales concurrentes en el centro de trabajo, no generen daños en la salud de los trabajadores. ¿Cómo el empleador puede prever esto? Pues haciendo una medición, un monitoreo. Otro, en el artículo 65 de la misma ley, habla sobre la evaluación de los factores de riesgo para la procreación. Y uno de ellos, en el Plan Integral de Prevención de Riesgos, se debe contar que estos factores de riesgo pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores. En particular, por la exposición a los agentes, bueno, acá específicamente vemos psicosociales y hay que tomar medidas preventivas necesarias. ¿Cómo yo puedo tomar medidas preventivas, adoptar estas medidas? Pues conociendo resultados. Y la única forma es haciendo un monitoreo, ¿no? Y en el reglamento de la ley, de la ley 29783, en el artículo 33, es un registro obligatorio de tu sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Recuerden que es una frecuencia anual. Entonces, yo tengo que tener registro del monitoreo de los agentes que tengo que hacer el monitoreo. En este caso, específicamente viendo los de los psicosociales, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las fases de la evaluación? Yo tengo que identificar los factores de riesgo. Luego tengo que elegir la metodología y la técnica, aplicar la metodología, analizar los resultados y elaborar el informe, elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención. En este caso, en esta parte de acá, seguimiento y control de medidas adoptadas, estas dos últimas partes básicamente van a ser llevadas ya sea por un psicólogo ocupacional, ¿ya? Estas primeras partes, las cuatro primeras fases, sí lo puede hacer un técnico en prevención, un ingeniero de higiene ocupacional, etcétera, ¿no? Alguien que esté capacitado. En esto de acá tenemos que analizar los factores de riesgos, luego evaluar los factores de riesgos y gestionar los riesgos que evaluar. Ahora, en el Perú tenemos una metodología que es el CensoPass, el COPSOC. Es un cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales. Ya es la adaptación que ha hecho el Estado peruano del, bueno, de acá viene COPSOC, ¿no? Copenhagen Psychosocial Questionnaire, que es un instrumento de referencia en la disciplina de psicosociología laboral a nivel internacional. Entonces el Perú recién lo está adoptando. Ya justo más adelante les voy a pasar un link en el cual ustedes se pueden inscribir hasta el día de mañana. Mañana cierran las inscripciones para que el mismo Censo Paz, en realidad es un curso autoinstructivo, donde ustedes van a poder llevar este curso y van a poder aprender cómo se utiliza este metodología, el cuestionario y todo esto, porque recién en Perú se está implementando, ¿ya? De ahí les paso el dato. Ahí los tengo en las diapositivas. Entonces, en el periodo del 2023, que eso ha sido el año pasado nomás, el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, conocido como el Censo Paz, ha desarrollado un plan de capacitación para el uso, aplicación y manejo del Censo Paz COPSOC, metodología cuya finalidad es la de brindar a las distintas organizaciones que operan en el territorio nacional una herramienta para gestionar riesgos psicosociales mediante su identificación y posterior aplicación de medidas preventivas, permitiendo así proteger la salud de sus trabajadores. El método se orienta a qué? Siempre a la prevención de riesgos, ¿no? Identificando y evaluando en qué nivel se encuentran estos y cómo podrían impactar en la salud de los trabajadores. La versión media del método CensoPass-COPSOC consta de 112 preguntas con respuestas de tipo Likert. Tipo Likert es simplemente marcar sí, no, sí, no, sí, no. Las preguntas están divididas en 8 categorías sociodemográficas, condiciones laborales, factores psicosociales, satisfacción con el trabajo, salud general, salud mental, estrés y burnout. Este cuestionario del método Censopas-COPSOC incluye 20 subdimensiones. Dentro de la categoría factores psicosociales conformada por 69 ítems, integradas por 6 grandes grupos, que son estos de acá. La primera dimensión son exigencias psicológicas en el trabajo, segunda es conflicto trabajo-familia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo y capital social. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las subdimensiones de todas estas exigencias. Por ejemplo, las exigencias psicológicas en el trabajo, vamos a verlo de tipo cuantitativo, cómo es el ritmo de trabajo, cuáles son las exigencias de esconder las emociones, exigencias psicológicas emocionales. Por ejemplo, el ritmo de trabajo está referido específicamente a la intensidad del trabajo que se relaciona con la cantidad y el tiempo. Vamos a ver la segunda, que es conflicto trabajo-familia, es la necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico familiar. Por ejemplo, en este caso se ve específicamente la subdimensión de doble presencia. Esto específicamente pasan pues las madres de familia, ¿no? Que tienen que trabajar, digamos, en un horario turno completo, pero tienen una persona a su cargo, que sería su hijito pequeño. Entonces siempre están con esa disyuntiva entre doble presencia, quiere decir de que están presentes en el trabajo físicamente, pero su mente está presente con su hijo, ya sea porque quién lo va a recoger de colegio, por más que una madre pues pueda, digamos, gestionar eso, ¿no? Contratar a una persona o alguien que le apoye, sea su familiar, etcétera, siempre va a estar pendiente y eso se considera como una doble presencia. Otra dimensión es control sobre el trabajo, es la relación de la salud, es central en la relación a la salud y según Karasek, que es un
Una persona que ha hecho estudios en este tipo consiste en dos dimensiones, que es la influencia y el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, tenemos en la influencia, que sería una subdimensión, es el margen de autonomía en el día a día del trabajo en general y también particularmente en relación a las tareas a realizar. El qué y en la forma de desarrollarlo. Posibilidades de desarrollo hacen referencia a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, habilidades. O sea, en este caso, en el control de trabajo, lo que se va a evaluar es cómo la persona siente cómo es que ese trabajo le afecta, ya sea en la misma organización o como a ella, como a esta persona personalmente, ¿no? Por ejemplo, sentido del trabajo tiene que ver cómo él siente, cuál es el significado de la tarea y cómo es su contribución al producto final. Otra dimensión es el apoyo social y calidad de liderazgo. En este caso tenemos las subdimensiones: apoyo social de los compañeros, apoyo social de los superiores y la calidad de liderazgo. En el apoyo social de los compañeros se va, digamos, medir o evaluar cómo esta persona considera si tiene apoyo o no de sus compañeros, ¿no? Y esto va a poderse evidenciar cómo es que se está dificultando la cooperación y la formación entre los grupos de trabajo. Y esto a la larga se puede ver cómo se da la organización del trabajo, ¿no? Y se pueden dar medidas, digamos, de control. Apoyo social de superiores. La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con la falta de principios y procedimientos concretos de gestión del personal. Calidad de liderazgo. Acá se va a evaluar cuál es, digamos, cómo es que siente esta persona, si siente apoyo o no del líder, ¿no? De la persona que lo está liderando, o sea, de su jefe, y cómo es que estos mandos, ¿no? Realizan la gestión de este personal. Otra, también tenemos que ver en este apoyo social, otra subdimensión, que es el sentimiento de grupo. Acá se evalúa cómo la persona siente si forma parte o no de este colectivo humano, ¿no? Que serían sus compañeros de trabajo. También me va a poder medir cómo se da la calidad de las relaciones entre ellos como compañeros de trabajo. Previsibilidad. La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de información y con las comunicaciones centradas en cuestiones superfluas y no en cotidianas y relevantes del trabajo. Claridad del rol. Si la persona no conoce en concreto cuáles son las tareas que va a realizar, cuáles son los objetivos, qué recursos tiene para poder alcanzar esos objetivos, también se va a hacer una medición, ¿no? De este tipo de calidad, de claridad del rol. Y conflicto del rol son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que pueden suponer conflictos de carácter profesional o ético. Por ejemplo, si una persona, digamos, está trabajando en un restaurante, ¿no? Y ingresa un mendigo o alguien, acá, pero que normalmente entran las personas a vender, ¿no? A vender algún tipo de producto, caramelos, o entran a veces con sus instrumentos de música y cantan, etcétera, ¿no? Si una persona, digamos, es un poco más sensible a esto, va a chocar con su personalidad. Entonces, si el jefe le dice, retírame a esa persona, la persona va a tener este conflicto interno, ¿no? De cómo va a poder responder a lo que le pide su jefe con lo que él realmente siente que no afecta y que no incomoda, ¿no? Etcétera. U otro, ¿no? Tener que elegir también entre, digamos, es una profesión donde por ejemplo, los contadores tienen bastante conflicto de rol, porque algunos clientes pues les piden que hagan ciertas movidas para que sus cuentas, ¿no? Salgan, digamos, positivos para ellos, pero haciendo un tipo de movimientos que no serían los correctos. Entonces ahí también tendría un conflicto de rol. Otra dimensión importante son las compensaciones del trabajo. Hay que tener un equilibrio entre las compensaciones obtenidas a cambio del esfuerzo que uno está realizando, invirtiendo para realizar ese trabajo, ¿no? Tener este modelo esfuerzo-recompensa. Entre las subdimensiones tenemos el reconocimiento. Si la persona se siente valorada, se siente respetada, siente que hay un trato justo por parte de la dirección del trabajo.
Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión del personal, por ejemplo, con los métodos de trabajo, si son o no participativos, si hay arbitrariedad o inequidad en las promociones. Otra subdimensión es inseguridad sobre el empleo, es la preocupación por el futuro en relación a la ocupación y tiene que ver con la estabilidad del empleo y las posibilidades de empleabilidad. Otra subdimensión es inseguridad sobre las condiciones de trabajo. Se relaciona con las amenazas de empeoramiento de estas condiciones de trabajo, especialmente valiosas, que pueden originarse tanto en la situación actual como en la posibilidad de cambios en el futuro. Hay cierta inseguridad. Todas estas cositas se van a evaluar utilizando el método de Censo-Pascop-SOC. Y la última dimensión, que es el capital social, se ha conceptualizado como el conjunto de recursos colectivos que permiten a sus miembros solucionar entre todos la tarea clave de esta. Por ejemplo, una subdimensión es la justicia. Se refiere a la medida en que las personas trabajadoras son tratadas con equidad en su trabajo. Confianza vertical es la preocupación por el futuro en relación a la ocupación y tiene que ver con la estabilidad del empleo. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo. La confianza es la seguridad que se tiene de que la dirección y los trabajadores actuarán de una manera adecuada o competente. No tiene que ver con la opinión favorable de que la dirección y los trabajadores actuarán adecuada y competentemente con la fiabilidad de la información que fluye desde la dirección a los trabajadores y con el nivel en que estos puedan expresar su opinión. Todas estas dimensiones que hemos visto son los que se ven en este cuestionario, ¿no?, utilizado. ¿Y cuáles son los pasos para implementar este cuestionario? Pues hay que acordar la utilización del método, hay que preparar y realizar el trabajo de campo, ¿no?, sensibilizar a los trabajadores y por último interpretar los resultados y acordar las medidas preventivas. Cuando se tiene que informar al personal, ¿no?, a los que van a participar de este cuestionario, se les informa sobre los riesgos psicosociales y el proceso de intervención preventiva. Por ejemplo, se va a tener que dar algunas charlas de comunicación, ¿no?, ya sea de forma, digamos, escrita o de forma virtual o de forma presencial, donde se le tiene que informar al trabajador cuál es el objeto de toda esta, digamos, metodología que se les va a realizar. El objeto, aclarar qué son los riesgos psicosociales. Los trabajadores tienen que entender, ¿no?, porque a ellos se les va a dar el cuestionario y ellos lo van a llenar, hacerles entender de que esto es para evaluar riesgos psicosociales. Por ejemplo, ¿qué son riesgos psicosociales? Bueno, se les tiene que dar a conocer, ¿no?, hacerles charlas y todo ello, cómo esto puede afectar a su salud, porque es importante que se realice estos tipos de evaluaciones, de cuestionarios. El objetivo, aclarar que el objetivo es evaluar a los riesgos psicosociales y no evaluar a las personas. Por eso estos cuestionarios son anónimos, ¿no? Ellos no ponen su nombre, solamente ponen realmente cómo ellos se sienten con la organización del trabajo, en relación a sus compañeros, en relación a su jefe, etcétera, ¿no? Ya hemos visto las dimensiones. Las fases. Es necesario que todos los trabajadores sepan que la evaluación son fases. La primera es que se les va a dar el cuestionario, ellos van a llenar la información y es la primera parte, que es la obtención de datos, y luego se va a hacer una interpretación de todos estos datos, ¿no? En conjunto se hace una evaluación y se hallan unos resultados. Las personas responsables de dinamizar el proceso, el personal debe tener referentes a quien dirigirse en caso de dudas o consultas. Debe haber siempre una persona ahí que les apoye en el llenado de este cuestionario. Las formas de participación del personal. Plantear que en la primera fase, ¿no?, cuando es el llenado, la obtención de la información, se utiliza un cuestionario para obtener los datos de la exposición, que es anónimo y la respuesta es voluntaria. Y en la segunda fase ya se tiene el círculo de prevención o el personal capacitado que va a poder determinar cuál es el origen de estas exposiciones de riesgo altas, ¿no?, y tomar medidas preventivas. Y se invita a la participación y cómo se va a dar términos, cómo se dan esos términos logísticos, ¿no? Se les dice, a ver, ustedes van a tener este tiempo para poder llenar este cuestionario, va a ser en su hora de trabajo, etcétera. Al momento de responder del cuestionario, justo antes de contestar el cuestionario, se realizará pues esta información, ¿no?, donde se van a explicar qué es lo que se requiere y cómo deben contestar este cuestionario. Y sintetizar los datos del cuestionario, esa actividad la realiza ya la persona técnica de prevención, puede ser un ingeniero, un psicólogo, etcétera.
pero que esté capacitada, ¿no? Hay que comprobar la tasa de respuesta. La metodología me dice que es aceptable a partir del 60% de la planilla. Por ejemplo, si hay 100 trabajadores, mínimo se le tiene que realizar la evaluación de agentes psicosociales a 60, ¿no? Y así, si son 50, se les hará 30, lo mínimo, ¿no? Lo ideal que se haga al 100%. Pero a veces el costo, pues, es unitario, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría hace el 70% para no tampoco llegar al límite de 60. Entonces, si es inferior, digamos, no se pudo realizar menos de 60, 50%, pues, etcétera, pues se tiene que colocar debido a que se realizó no se llegó a la meta de los 60%, ¿no? Puede ser que haya personal que realice trabajo de campo y no estuvo en ese lugar, aunque ahora eh, utilizando ya las herramientas tecnológicas digitales que tenemos, simplemente se realiza con un formulario virtual y ya la persona si está en campo, está en su casa haciendo teletrabajo, está en la empresa misma, etcétera, ya pueden participar de una manera, digamos, superando el 60%, ¿no? Que es el límite, digamos, para que sea válida la metodología. Y por último, hay que sintetizar los datos del cuestionario, ¿no? Resumir los datos. Es necesario resumir las respuestas. Si hay empresas menores de 25 personas, el análisis se tiene que hacer a todos, ¿ya? También me dice la metodología. Ya si supera mayor, ya bueno, se considera el 60%. Entonces, en resumen, este resumen, ¿no? El resumir estos datos, la información que se ha obtenido al momento de realizar el cuestionario, pues los datos de la exposición de la planilla, cada una de las dimensiones de los riesgos psicosociales se tienen que expresar en números. Esto ya es, digamos, conteo de información, ¿no? Se extrae directamente del apartado, analiza tus resultados y al final del cuestionario solamente se tiene que sumar y tener estas respuestas de más favorable, intermedia y más desfavorable para la salud. Y dependiendo de los resultados, pues se darán las medidas de prevención. Los datos referentes a cada una de las preguntas que conforman cada dimensión de exposición son expresados en números, ¿no? Y se recogen en tres tablas. Por un lado se suman los casos de categoría siempre, muchas veces, por otro lado solo algunas veces y nunca, y finalmente se suman los a veces, ¿no? Esos son, digamos, las opciones que te dan cada pregunta del cuestionario. Y por último, hay que concretar el origen de las exposiciones y dar las medidas preventivas, ¿no? El objetivo de este del proceso es proponer medidas preventivas. Se analizan los datos resumidos de los cuestionarios para conocer las exposiciones y se debate cuáles son los distintos orígenes de estas exposiciones. Por ejemplo, acá les muestro cómo es básicamente el cuestionario para la evaluación de los agentes de riesgos psicosociales en el trabajo dado por el censo PAS-COPSOC. Por ejemplo, acá una de las preguntas es, ¿eres hombre o mujer? ¿Qué edad tienes? ¿Qué nivel de instrucción aprobaste? Indica qué puesto de trabajo ocupas. En los últimos 12 meses, ¿en qué puestos has trabajado? Indican qué área de trabajo en la actualidad. En los últimos 12 meses, ¿en qué área has trabajado? ¿En qué tipo de contrato laboral tienes? Porque dependiendo de los resultados, recuerden, van a tener ellos un tipo de análisis, ¿no? Realizas tareas adicionales distintas a tu puesto de trabajo. El último año tu jefe te ha consultado sobre cómo mejorar la forma de realizar tu trabajo. El pago que recibes corresponde al puesto de trabajo que ocupas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual puesto de trabajo? Y así, hay preguntas que tienen, por ejemplo, respuestas de siempre, muchas veces, algunas veces, solo algunas veces, nunca, otros ninguno, algunos, etcétera, ¿no? ¿Cuántos sábados trabajas? Y ahí se están dando todas las preguntas. Acá están el tipo de preguntas, por ejemplo, que requiere respuestas de siempre, muchas veces. Por ejemplo, en tu área falta personal y tienes que responder, ¿no? La planificación, organización de trabajo, está de acuerdo con la realidad de tu trabajo y ahí el personal que está siendo evaluado tiene que responder según el tipo de pregunta que se realiza en el cuestionario. Y ahí tenemos las preguntas. Ahora, lo que les quería comentar era que el Censo Paz COPSOC se requiere un usuario y una contraseña para poder ingresar y hacer la evaluación. En este caso les había dicho al inicio de la exposición
que hay un curso autoinformativo de evaluación de riesgos psicosociales laborales en métodos PASCOPSOC, que se dio el año pasado, pero para este año también han abierto. Si desean ustedes inscribirse, está, por ejemplo, acá dice, dirigido a psicólogos, médicos ocupacionales o profesionales dedicados a la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos psicosociales en centros laborales públicos o privados en el Perú. Ya está abierta la inscripción, solamente tienen hasta mañana para inscribirse. Y como es autoinstructivo, va a empezar el 8 y va a terminar el 19. También les dejo acá el link para que ustedes se puedan inscribir y así puedan conocer un poco más sobre esta metodología. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo elaboramos un informe de monitoreo ocupacional? Ya, por ejemplo, hemos realizado el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, todo, ¿no? Puede ser que no hayamos hecho todo, porque de repente es una oficina administrativa donde solamente se hace de iluminación, ergonómico, psicosocial, o una empresa de transporte de materiales peligrosos que se tiene que hacer monitoreo de agentes químicos, etcétera, lo que fuere. Básicamente se presenta de esta forma, ¿no? Se hace una introducción de la empresa, luego qué metodología, por qué se hace, etcétera, cuáles son los datos de la empresa, algunos conceptos fundamentales dependiendo del tipo de evaluación de riesgo que van a hacer ustedes, ¿no? ¿Qué monitoreo van a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de este informe? Presentar, no sé, por resultado, presentar medidas preventivas, etcétera. ¿Cuál sea el objetivo? El alcance que viene a ser de repente, el alcance puede ser que está realizado solamente a esta oficina específica, etcétera. La base legal en la cual se está basando toda la información, las fases de monitoreo, trabajo en campo, cuántos días van a requerir para hacer el trabajo en campo, trabajo en gabinete, las metodologías de evaluación, equipos empleados y criterio de comparación, ¿no? Por ejemplo, si se hizo un nivel de ruido, ¿cuál es la metodología de evaluación? ¿Qué equipos se empleó? Un sonómetro, un dosímetro y criterio de comparación, si son de 8 horas, 12 horas, etcétera. Si se hizo un nivel de iluminación, de igual manera. ¿Cuál es la metodología que se utilizó? De repente se utilizó eh, iluminación para puesto de trabajo específico o para un área, ¿no? ¿Qué equipo se empleó? ¿Qué luxómetro? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué número de serie? ¿Cuál es el criterio de comparación? Si utilizó, si fue un almacén, de repente menos a 200 luxes, si fue una oficina administrativa, no puede ser menor a 300, etcétera, ¿no? El criterio de comparación. Niveles térmicos de igual manera, qué equipo se utilizó, y así para todos los monitoreos de los diversos agentes que se están evaluando. Para agentes psicosociales, ¿qué metodología se utilizó? De repente utilizaron el método ISTA, Suceso ISTAS 21, que es parecido al COPSOC. Como estamos en Perú y como ya se está utilizando este de Sensopaz COPSOC, les ha presentado esta metodología, ¿no? Pero hay varias en realidad. Puntos de monitoreo y resultados. Acá ya ponemos cuáles son los puntos que se han evaluado y cuáles han sido los resultados. Conclusiones y recomendaciones. Y en los anexos se pueden poner los certificados de calibración. No olviden que es importante. Estos dos sí o sí te va a pedir cuando hay una fiscalización de SUNAFIL. Certificados de calibración y el registro de los monitoreos de los agentes, ¿no? Que ya les presenté, me parece en la exposición pasada. Ya, ahí revísenlas en sus diapositivas. Y por último, alguna fotografía. Si se lo ponen como anexo o internamente en el informe, ya lo pueden ir colocando, ¿no? Ya depende cómo uno pueda presentar el informe de monitoreo ocupacional. Pero así es como básicamente se presenta pues un informe y se va elaborando, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación del día de hoy. ¿Alguna consulta? Muchas gracias, ingeniera. Vamos a pasar a las consultas, por favor. Aquellas personas que desean participar, por favor, levanten la mano para poderles brindar el acceso. En el chat ya les pasé el link para que se puedan inscribir al curso, ya, que no se les pase, que esta mañana nomás tienen para inscribirse.
Por favor, le habilitamos a Jorge. Jorge, tu audio está apagado, ya te habilitaron el audio. ¿Tienes alguna consulta? Bueno, creo que ya bajó la mano. No te preocupes, Jorge. A ver, vamos a pasar a algunas otras consultas. Si en caso ha quedado todo claro, no hay ningún problema también. Ya, ok. Muchas gracias a todos por su participación. De verdad, un gusto haber sido la ponente en este curso. Espero que de verdad les sirva a ustedes como profesionales y bueno, que les permita también, si quieren especializarse en algún tema, ¿no? Ya vayan viendo, porque en realidad es un hábito bastante amplio y es bastante bonito también, ¿no? Ya les pasé el link otra vez en el chat, ¿ya? Para los que quieran inscribirse en el curso. Por favor, le habilitamos a Leila, ingeniero. No sé si podría acceder a esa consulta. Creo que Leila Ya, tiene ok. una... Leila, ya tienes acceso, por favor. Hola, buenas noches. Tengo una consulta con respecto al COPSOP. No, ¿cómo se llama? ISTAS, creo, el ISTAS 21. Tengo entendido que hay dos metodologías, uno para menos de 25 trabajadores y uno para más de 25 trabajadores. Sí, es un cuestionario breve, se le llama, para menos de 25, efectivamente, y otros más amplio. Ujú. Por ejemplo, Pues son- los que son, sí, los que son de 25, uno, digamos, como ingeniero puede dar sus propias recomendaciones, o va a realizar el informe, o tiene que ser igual un psicólogo. Mira, sí podrías darlo, pero si estás capacitada para dar, porque recuerda que hay que ver ahí sobre control de trabajo, sobre doble presencia, y son aspectos básicamente que un psicólogo tiene mucha mayor experiencia, ¿no? Un psicólogo ocupacional. ¿No? Claro. Entonces, básicamente se trabaja de la mano con un psicólogo, sí. Es lo más prudente, digamos, y sí, sí, es preferible. Y para la realización del test, sí, o sea, ¿es recomendable brindar a todo el personal o puede ser una muestra, ¿no? Si es una empresa de 100 trabajadores, ¿es necesario que el test pase en los 100? No, mira, en el listas 21 mínimo es el 70%, mínimo, Ah, se puede hacer de 70 para arriba, ok, mejor ok. dicho, mejor dicho. Sí, de 70 para arriba. Ajá, mínimo 70. Entonces, con 70 te aseguras de que tu metodología, al momento de ser evaluada por una entidad gubernamental, en este caso SUNAFIL, no te lo rechace, ¿no? Y diga, bueno, si es adecuado, y bueno, lo acepte. En el caso de Sensopaz, el COPSOC es el 60%. Pero si tienes Ah, menos de 25 trabajadores, sí es obligatorio hacerles a todos, ah, al cien por ok. ciento. Ujú. Ya entendí. Ya, esa es mi consulta. Gracias, ingeniera. Ya que. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias a todos igualmente otra vez por su participación. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniera. Vanessa, le agradecemos a nombre de la empresa Pues Ingenieros por su participación que ha tenido como ponente en este curso de monitoreo ocupacional. Gracias por compartir todos sus conocimientos con nuestros participantes, ya que ellos son los únicos beneficiados, ¿no? Para que puedan seguir adquiriendo estos conocimientos. Gracias por compartir su experiencia que usted tiene a lo largo de todo este tiempo de vida profesional que usted ya ha adquirido. Entonces ellos están llevando unas muy buenas herramientas. Nosotros contentos también de contar con su participación en este curso.
de monitoreo ocupacional. Muchas gracias, ingeniera Vanessa. Del mismo modo, también agradecemos a nuestros participantes por haber estado en esta sesión, ¿no? Sesión a sesión, ustedes han estado demostrando el compromiso que tienen con respecto al curso, ¿no? Para nosotros es muy importante contar con ese compromiso porque también nos motiva a nosotros seguir brindando este tipo de servicio para todos aquellos, ¿no? Ya que a veces uno cuando termina, ¿no? Termina de culminar la carrera, quiere seguir ejerciendo, pero ya al terminar te das cuenta que tienes que adquirir unos nuevos conocimientos, capacitarte en distintos temas. Entonces, pensando en todo ello, es que la empresa Coes Ingenieros, pues el día de hoy está brindando este tipo de servicios, ya que es una ayuda más, ¿no? Que todos en algún momento hemos tenido que pasar. Entonces es por ello que nosotros brindamos estos cursos gratuitos y también les brindamos la certificación opcional, ¿no? El día de hoy es nuestra última evaluación. Muchas gracias, Sara. El día de hoy es nuestra última evaluación del curso. Nuestra evaluación se va a habilitar a las 11:30 de la noche. Ustedes van a tener 24 horas para poder realizar la evaluación, ¿ya? Es muy importante que ustedes puedan realizar la evaluación porque es la única manera donde ustedes pueden ver si realmente cómo va el avance de sus conocimientos que están adquiriendo, ¿no? Para todas aquellas personas que desean certificarse, esto es opcional, por favor, es opcional para todas aquellas personas que van a acceder al certificado. Nosotros vamos a darles a conocer en este momento el proceso de certificación que está, pues, ¿no? Respaldado por la empresa Coes Ingenieros y por el Colegio de Ingenieros del Perú. Nosotros contamos con dos tipos de certificados. Uno de ellos es a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, que tiene un costo de 100 nuevos soles. Es en modelo horizontal y para todas aquellas personas que no son de Perú, el costo es de $32, que el pago lo pueden hacer a través de PayPal o tal vez de Western Union, ¿no? Entonces tenemos esas alternativas, también los medios de pago que ya se les va a ir compartiendo. También tenemos el certificado a nombre de la empresa Coes Ingenieros, que el costo es de 70 nuevos soles. Y para personas extranjeras, pues es de $27, ¿no? El modelo es modelo vertical. También en esta oportunidad nosotros tenemos una super promoción para ustedes que consta en lo siguiente, que es un certificado a nombre del Colegio de Ingenieros más 4 certificados de las 4 semanas que hemos tenido del curso. Es decir, cada semana ha sido un módulo y nosotros tenemos 4 módulos del curso. Entonces, ustedes estarían llevando el certificado a nombre del Colegio de Ingenieros más 4 certificados de las 4 semanas del curso, ¿no? El valor de este certificado es de 180 nuevos soles y eso no es todo también, ¿no? Ustedes también se llevan el acceso ilimitado a nuestro aula virtual. Van a contar con formatos, informes de monitoreo ocupacional, informes de monitoreo de ruido, informes de monitoreo de iluminación, informes de monitoreo de estrés térmico, informes de monitoreo ergonómico, informes de monitoreo psicosocial, entre otros, ¿no? Entonces, toda esta promoción, el costo es de 180 nuevos soles y el precio para personas extranjeras es de $50, ¿no? Estas son las promociones y las opciones de certificación que nosotros contamos actualmente en la empresa. Es opcional. También recordarles, ¿no? Con respecto al certificado, en caso de adquirir a nombre del Colegio de Ingenieros, hay que tener presente que estos certificados tienen un trámite, ¿no? Nosotros ya cuando ustedes realizan el pago, le estamos informando el tiempo de que más o menos el certificado les está llegando, ¿no? También hacemos envíos en físico, que tiene un costo adicional el tema del envío, ¿no? Más detalles ya le vamos a brindar por el WhatsApp o también ya se va a publicar el día de mañana. Bueno, después que ustedes
culminen con la evaluación, nosotros presentamos el reporte de notas. Ustedes van a poder acceder siempre en cuando tengan aprobado, ¿no? Porque estos certificados salen con una calificación. Entonces, posteriormente a ello, nosotros publicamos también un enlace para que ustedes puedan ver cómo es el proceso de certificación. Y más que nada, ya se está mostrando lo que yo les estoy compartiendo en estos momentos, los medios de pago que también les podemos brindar por WhatsApp, ¿no? Eso es en cuanto al proceso de certificación que se va a llevar. Bueno, sin más antes, también para poder despedirnos y hacer nuestra última fotografía, quiero agradecer a todos los colaboradores en interno de COES Ingenieros, ya que sin ellos no sería posible pues llegar al alcance, brindar este tipo de servicio, ¿no? También, por favor, pedirles a ustedes que en esta evaluación, por favor, ustedes hay una sección donde van a poder completar qué tal les ha parecido el curso o también pueden recomendar algún curso que a ustedes les gustaría llevar para nosotros tener pendiente, ya que nosotros siempre estamos revisando todas las observaciones, los comentarios que ustedes nos dejan para poder mejorar. Muchas gracias, Miguel. Del mismo modo, la empresa está muy agradecida con todos los participantes porque han demostrado el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Ya que a veces es muy difícil llevar estos cursos de noche, ¿no? Entonces, pero también buscamos que este horario se pueda acomodar a ustedes, ya que hoy en día todo el mundo estamos trabajando, ¿no? Entonces es un horario para que a ustedes también se pueda acoplar, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido la idea del curso, brindarles en este horario para que ustedes puedan estar tranquilos y puedan cumplir sus obligaciones también en el día. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores en interno, a todos ustedes, esperando que de hoy en adelante ustedes sigan construyendo el rubro profesional que estén yendo. Muchos éxitos a todos ustedes en su vida profesional. Y bueno, esto es un hasta luego. Muchas gracias, Luis. Esto es un hasta luego. Ya nos vamos a ver próximamente en nuevos cursos. Están totalmente invitados. Se vienen cursos muy, muy importantes. Ya se viene el curso de fiscalización ambiental también. Si en caso están interesados, no duden en escribirnos al interno. Por favor, más información del curso de fiscalización ambiental. Nosotros les vamos a dar mayores alcances, ¿no? Así que también próximamente ya se viene el curso de SOMAC. Así que por favor estén muy pendientes a nuestras redes sociales. Bueno, eso sería en cuanto a todo yo que quería recomendarles. Por favor, prendemos nuestras cámaras para poder ya despedirnos. Muchas gracias, Miguel Castañeda, Miguel Ángel Cuadros, Javier, Abigail, Ademar, Orlando, Percy, Sara, por habernos acompañado, ¿no? Por favor, en interno me apoyan con las fotografías. Ya pronto nos estaremos viendo en unos próximos cursos. Esperemos que sigan llevando aquí con COES Ingenieros. Muchas gracias, Miguel. Guayanca. Por favor, en interno me apoyan con las fotografías. Muchas gracias, Erika. Y bueno, a ver, a la voz de tres. Una, dos y tres. Gracias, Gilmar. Gracias, Miguel. Gracias, Percy. Gracias a todos. De verdad, los mayores éxitos de parte de nosotros en su vida profesional. Dios los bendiga. Siempre los esté acompañando. Y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, esperando que este curso haya sido de su agrado de todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias por sus lindos comentarios, de verdad, muchas gracias. Nosotros muy contentos de haber contribuido con su aprendizaje. Muchas gracias, nos vemos. Ahora sí, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.